En 2025, Ucrania llevó a cabo una de las operaciones con drones más grandes de la guerra, llamada Telaraña. Según datos oficiales, como resultado del uso masivo de drones FPV, aproximadamente el 34% de la flota aérea de la Federación Rusa quedó fuera de servicio. Fue la primera vez en la historia que drones pequeños y relativamente baratos lograron destruir la aviación estratégica del enemigo. La operación aérea demostró que el futuro de la guerra no lo determinan solo los grandes misiles y los ejércitos de tanques, sino también las tecnologías que operan en enjambres y cuestan miles de veces menos que su objetivo. Las ideas sobre los drones no surgieron en el siglo XXI. Ya durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos probó torpedos aéreos, aviones primitivos, sin piloto. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania creó el misil V-1, que, en esencia, fue un antepasado lejano de los modernos drones kamikaze. En los años 80, Israel utilizó masivamente drones para labores de reconocimiento. Esto les ayudó a derrotar al ejército sirio en el Valle de la Bekaa, pero en aquel entonces los drones eran complejos, caros y pertenecían exclusivamente a los ejércitos. A principios de los 2000, Estados Unidos utilizó activamente los drones de Tel Aviv en Afganistán e Irak. Estos volaban durante horas, transmitían imágenes en tiempo real y luego empezaron a portar misiles Hellfire. Esto cambió las operaciones antiterroristas. El enemigo podía morir por el ataque de un dron a miles de kilómetros de distancia de su operador. Pero estos sistemas costaban decenas de millones de dólares. Había pocos. Eran el símbolo de un ejército de alta tecnología. Cuando los drones se hicieron accesibles para el mercado civil, empezó algo increíble. Empresas como DJI empezaron a fabricar drones para grabaciones. Eran ligeros, prácticos y costaban desde unos pocos cientos de dólares. Y lo más importante, tenían cámaras con una calidad de imagen muy alta. Ese fue el momento en que la guerra obtuvo una nueva herramienta. Porque si una persona podía comprarlo para grabar una boda, un soldado podía usarlo para hacer reconocimiento. Los primeros experimentos con drones civiles comenzaron ya durante la guerra en el Donbass en 2014. Ya en aquel entonces, los voluntarios ucranianos compraban Mavics y Phantoms para tareas de reconocimiento. Demostraron que ya no hacía falta un satélite para saber dónde estaba el enemigo. Bastaba con llevar un dron a 200 metros. El ejército ruso también empezó entonces a utilizar aparatos similares. Pero fue precisamente Ucrania la que se convirtió en el laboratorio de su uso masivo. Cuando en 2022 Rusia inició la invasión a gran escala, todo el mundo escuchó la palabra Bayraktar. El dron turco T-2 se convirtió en una leyenda. Los vídeos de columnas rusas destruidas, acompañados de la canción Bayraktar, se difundieron por toda la red. Bayraktar. Bayraktar. Esto fue solo el comienzo de una revolución tecnológica. Paralelamente a los costosos Bayraktar, apareció una nueva categoría, los drones FPV. Son drones de carreras que se pueden comprar por unos pocos cientos de dólares. Se les enseñó a transportar explosivos y a estrellarse contra el objetivo. El operador ve la imagen en el casco como si estuviera volando él mismo. Un dron de ataque FPV cuesta cientos de veces menos que un tanque, pero puede destruirlo fácilmente. Esto cambió por completo la economía militar. Un movimiento masivo de voluntariado. Miles de personas donan para comprar drones. Las startups y los informáticos crean rápidamente sus propios modelos. Aparecen escuelas especiales de drones para militares. El Ministerio de Transformación Digital, junto con el Estado Mayor, las Fuerzas Armadas y el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales, lanzan el programa Ejército de Drones. Es la primera vez en la historia que un país en guerra crea toda una economía de drones. Los drones han recorrido un largo camino, pasando de ser tecnologías caras para el ejército a herramientas que cualquier voluntario puede comprar y configurar. Pero ¿qué es exactamente lo que han cambiado en la propia lógica de la guerra? ¿Por qué los generales ya no pueden planificar las batallas como en el siglo XX? Sobre esto, en la próxima parte. En el siglo XX, las estrategias se basaban en la niebla de la guerra. Las tropas podían ocultar sus maniobras, la artillería disparaba según mapas y coordenadas. Las columnas de tanques avanzaban hasta que eran detectadas. Hoy en día, los drones han destruido este principio. Un dron elevado en el aire lo ve todo. Trincheras, equipo, movimientos. El frente se ha vuelto transparente, ya no hay zonas ciegas.
Durante décadas, el tanque fue considerado el rey del campo de batalla, pero con la aparición de los drones FPV se ha convertido en un objetivo. Un dron FPV con explosivos cuesta entre 500 y $1000. Un tanque cuesta millones. Un impacto de dron en la escotilla o el compartimento del motor y la máquina de acero se convierte en chatarra. Esto cambió en equilibrio. Ahora no solo importan las fábricas de tanques, sino también la cantidad de operadores de drones. La artillería ahora trabaja con los ojos de los drones. Cada disparo se corrige desde el aire. Los avances se han vuelto más difíciles. Ninguna columna de vehículos puede moverse sin ser vista. Los drones kamikaze cazan camiones, obuses e incluso a soldados individuales. En la guerra ha surgido un nuevo papel, el piloto de drones. Ya no es un soldado en el sentido clásico, sino un operador con casco y mando a distancia. Si antes un dron de ataque costaba millones, ahora se puede montar en un garaje. Voluntarios en Ucrania ensamblan drones FPV con impresoras 3D. Existen auténticas cooperativas de Delafi que abastecen al frente. Decenas de aparatos cada semana. Esto ha hecho que la guerra se parezca a una startup tecnológica. Dan a quien adapte la tecnología más rápido. Ucrania se ha convertido en un laboratorio de innovación en drones. El ejército de drones, cifras impresionantes, un programa estatal de compra y formación. Tenemos nuestros propios desarrollos. Un FPV ucraniano con un alcance de más de 20 kilómetros. Drones de caza que lanzan proyectiles desde gran altura. Se está llevando a cabo una guerra electrónica. Ahora los drones tienen que esquivar inhibidores, cambiar de frecuencia y operar por canales encriptados. En 2023 a 2024 apareció una nueva tecnología, drones con fibra óptica. Son FPV que están conectados al operador mediante un cable. Los inhibidores no funcionan, la señal va directamente por el cable. La desventaja es que el alcance es limitado. Pero para asaltar trincheras es un arma ideal. Los ingenieros ucranianos ya están experimentando con enjambres de decenas de drones que se coordinan entre sí. En el futuro, un enjambre podrá atacar simultáneamente una columna, confundir la defensa antiaérea y agotar la protección. Esto solo significa una cosa: el campo de batalla será aún más caótico y dominado por el aire. Rusia también está lanzando activamente la producción de FPV, utiliza componentes chinos y copia soluciones ucranianas. Pero lo principal es que intenta aumentar la guerra electrónica. Por eso, hoy en el aire no solo hay una batalla de drones, sino una batalla de señales, frecuencias y software. Cada ataque va acompañado de un enjambre de drones que graban y atacan. Pero la cuestión principal no es cómo los drones han cambiado la guerra hoy, sino cómo la cambiarán. Mañana, ¿se parecerá el futuro de la batalla a un videojuego donde una persona está sentada en un búnker y miles de máquinas luchan por ella en el campo de batalla? Todos hablan de los FPV, pero hay otro nivel más. Drones de ataque de largo alcance. El SAT-136 iraní, el URF-2 y sus modificaciones se han convertido en el arma principal de desgaste contra Ucrania. Se lanzan en masa, en oleadas, para sobrecargar la defensa antiaérea. Al principio eran versiones con hélice con una velocidad de aproximadamente 180 km por hora. Pero en 2024 a 2025 aparecieron los SAT-238 a reacción, que vuelan varias veces más rápido y son más difíciles de interceptar. Ya no son más lentos, sino diferentes clases de drones, desde los de hélice más baratos hasta los sprinters con motores a reacción. En los inviernos de 2022 y 2023, en Ucrania se produjeron cortes de luz que duraban semanas. Los rusos atacaban centrales térmicas, subestaciones e infraestructuras críticas. Su ventaja es el coste. Un dron barato contra un misil antiaéreo caro. Rusia produce drones FPV, copia soluciones ucranianas y compra materiales. Compra componentes iraníes. Precisamente los rusos fueron los primeros en lanzar al combate FPV de fibra óptica, que no pueden ser bloqueados por sistemas de guerra electrónica. Ucrania respondió rápidamente con los suyos propios. Rusia está incorporando activamente inteligencia artificial para la planificación de rutas, eludir la defensa antiaérea y la guía automática. Es una carrera simétrica. Y las ventajas de los drones ya no se limitan solo al frente ucraniano. El 1 de junio de 2025, Ucrania llevó a cabo una operación a gran escala que, sin duda, pasará a la historia de los manuales de guerra. Su magnitud, el lanzamiento simultáneo de más de 100 drones. No se trata de un reconocimiento ni de un ataque aislado, sino de un enjambre coordinado. El objetivo, una base aérea en el interior de Rusia, a más de 1000 kilómetros de la frontera.
Allí se encontraba la aviación estratégica que cada día atacaba a Ucrania con misiles de crucero. Durante la noche, decenas de drones despegaron. Volaban por diferentes rutas, a distintas alturas y a diferentes velocidades. Unos distraían la defensa antiaérea, otros volaban bajo. Algunos más se quedaban suspendidos como repetidores para transmitir la señal más lejos. Eso es precisamente la telaraña, cuando los drones están conectados entre sí como nodos en una red. Si aunque solo uno es destruido, los demás siguen transmitiendo la señal y llevan la misión hasta el final. La preparación duró más de un año. Fue necesario reunir cientos de drones, colocar los lanzadores en distintas regiones y sincronizar las rutas. Para superar la guerra electrónica y la defensa antiaérea rusas, se utilizaron algoritmos de evasión. Algunos drones seguían puntos preestablecidos, otros cambiaban de rumbo en pleno vuelo. Su defensa antiaérea simplemente no pudo con ello. La telaraña demostró tres cosas. Los enjambres son reales. Lo que ayer se consideraba el futuro de la guerra, hoy es una realidad. Ucrania es capaz de golpear a larga distancia. El fin del monopolio de la aviación. Ahora los bombarderos estratégicos ya no tienen garantía de seguridad ni siquiera en su propia casa. Hemos sido testigos de cómo los drones han sustituido por primera vez a la aviación. Ya se están probando drones que localizan el objetivo por el color o la forma. Los enjambres autónomos pueden coordinarse entre sí. Aún no es una guerra de robots, pero cada vez más la persona se convierte en observador y no en el operador principal. Los drones han permitido defenderse en Ucrania, pero también han hecho la guerra más aterradora. Ahora ni siquiera en la retaguardia hay seguridad. Un SAP puede llegar a cualquier parte. Los algoritmos y los ingenieros deciden más que los generales. La guerra de drones es un espejo del siglo XXI. Aún no estamos preparados para lo rápido que la guerra ha pasado de ser una batalla de personas a una batalla de máquinas.